Muy buenos días, estamos en la primera parte de la entrevista al día. Queremos agradecer esta mañana la presencia en nuestros estudios de la licenciada Aida Santos de Escobar, decíamos, jueza primera de ejecución de medidas de menor de San Salvador. Bienvenida, jueza. Buenos días, William. Es un gusto también estar compartiendo esta mañana con todos los televidentes de Canal 12. Agradecemos también al licenciado Jaime Martínez, él es el jefe de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia. Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, William. Mucho gusto. Bueno, de entrada me gustaría plantear la interrogante. Ya en la sinopsis hacíamos, digamos, una aproximación general sobre el tema que abordamos esta mañana. Licenciada Santos de Escobar, bueno, de entrada saber desde su perspectiva si es viable o no este incremento a los años de cárcel que se propone para los menores que han cometido algún delito graves. Pues entiendo que se está planteando sobre los homicidios o violaciones. Pero bueno, quisiéramos saber si es viable y si no es viable, ¿por qué no? El día de ayer que recibí la invitación del canal, no conocía la propuesta porque tenía entendido de que si bien hace un año se planteó a la Asamblea Legislativa una revisión a la normativa juvenil, nosotros como jueces, con la coordinación de la Oficina de Justicia Juvenil de la Corte, hicimos un análisis de todas las propuestas que se estaban haciendo y oportunamente hicimos saber a la Asamblea Legislativa las razones por las cuales la forma como se estaba planteando la propuesta de reformas no eran viables, no eran aplicables y la forma como chocaban con los instrumentos internacionales. Si bien es cierto, ni la Constitución ni el Tratado Internacional establece un límite para imponerle a los menores de edad, yo pienso de que venir a proponer que de repente lo que se ha presentado a la Asamblea Legislativa puede dar cabida a incrementarle o a imponerle a un menor que resulta responsable de un hecho criminal hasta 37 años, porque están manejando la atenuación en relación a las penas de los adultos. Y el día de ayer aparece en un periódico que las autoridades de seguridad están proponiendo 20 años, entonces no me quedó claro si era como se propuso inicialmente a la Asamblea Legislativa o era los 20 años que estaban diciendo los señores del Ministerio de Seguridad. Entonces eso hasta cierto punto causa pues una especulación, causa digamos una interrogante, y fue lo que a mí me llamó la atención e inmediatamente llamé a la Asamblea Legislativa y pregunté si se había dado una nueva iniciativa de ley. Y se me dijo de que no había una propuesta formal, de que todo estaba tal y como hace un año se había hecho. En ese sentido, me parece que no estamos en presencia de una cuestión gramatical. Aquí no se trata de que por un lado se propusieron 37 años, después 20 años, para que queden 15, o sea, no se trata únicamente de una cuestión de números. Esto tiene que merecer un análisis integral de qué es lo que está pasando realmente con los jóvenes en conflicto con la ley. Y en ese sentido nos damos cuenta, como funcionaria judicial, que efectivamente la forma de delinquir de los jóvenes a raíz de los incrementos de penas para los adultos han cambiado. Los jóvenes han cambiado inclusive su forma de delinquir. Ya ahora ya no se puede distinguir quién es un pandillero, quién no es un pandillero, pero igual para nosotros los jueces igual puede ser procesado un pandillero como una persona que no sea pandillera. O sea, el perfil no nos interesa. No nos interesa, porque hemos comprobado que muchas veces un joven que no es pandillero puede tener un perfil criminológico mucho más violento que un joven pandillero. Entonces tratamos de siempre de tener presente ese principio de igualdad, en donde las leyes deben de ser de aplicación general e igual para todos. Y ahí es cuando a mí me preocupa algunos comentarios que se hacen que suelen ser, o porque hay un total desconocimiento de qué es lo que está pasando en lo que es la justicia penal juvenil, porque yo no dudo, y lo tengo comprobado, de que hay jóvenes con un perfil criminológico que ni los 20 años ni los 37 años que se le impongan, el joven va a cambiar. O sea, ella trae todo una violencia desde el nacimiento del hogar,
en donde los padres, en primer lugar, los abandonan, los maltratan, los explotan, una desintegración familiar, una violencia, o sea, todos los factores, las causas que inciden para que el joven se vea en un momento dado en conflicto con la ley. Sobre ese grupo, perdón, ¿hay algún porcentaje específico alrededor de todo el grupo de jóvenes que tienen algún cuadro de ese tipo? ¿Es posible hablar de porcentajes o no? Sí, tenemos, por ejemplo, de 470 y pico de jóvenes que están en este momento privados de libertad, un 40% necesita tratamiento psiquiátrico. Entonces, le estoy hablando de que son jóvenes, delicado. Claro, y sobre todo porque las políticas del Ministerio de Salud en este momento son políticas que no permiten el tratamiento dentro de un lugar específico, sino que tienen un tratamiento ambulatorio, y lo que sucede con estos jóvenes que están privados de libertad, que están causando problemas inclusive dentro de los centros privativos de libertad, porque un joven con un problema psiquiátrico incide en el comportamiento de los que no tienen ese problema. Y sin embargo, cuando nosotros los jueces requerimos el tratamiento, lo único que se hace es llevarlo al hospital psiquiátrico, dosificarle, darles medicinas, y luego los retornan al mismo lugar. En tanto, la Ley Penal Juvenil, en su artículo 16, establece claramente que una persona con problemas de adicción a drogas, una persona con problemas psiquiátricos, debe de estar ubicado en lugares especiales para brindársele el tratamiento especial que esto amerita. Entonces, sí, todas esas situaciones, lógicamente, están chocando y están obstaculizando los procesos de reinserción de los jóvenes. Ahora, me gustaría que regresemos un poco atrás a la reflexión inicial que usted estaba desarrollando, licenciada, y es cuando plantea, por ejemplo, el hecho de que, bueno, ¿cómo saber, por ejemplo, si acá lo importante es el análisis se centra, por ejemplo, es en la diferencia de años que se están hablando? Decía, 37 años, 20 años, bueno, al final lo de los años puede ser indistinto, o simplemente un año más o 2 años más que se agreguen, simplemente eso es lo que contraviene los principios. Mire, yo oía, por ejemplo, opiniones de que esta es como una experiencia para que los jóvenes se persuadan de cometer hechos delictivos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que los delitos, el incremento de penas o los delitos regulados en la legislación penal no detiene al delincuente. O sea, no, por un día sale las autoridades de seguridad hablando de que se han bajado los homicidios, y al siguiente día parece que en 24 horas se dan 13 homicidios. Esa es una muestra de que no es cierto ni que el incremento de pena, ni la regulación de hechos delictivos o que toda conducta sea criminalizada persuade al delincuente. Cuando hablamos de que la pena, el tiempo de la pena, no está regulado ni en el Tratado Internacional, ni en la Convención, sí hay otros parámetros que limitan todo ese incremento de pena. Uno, el hecho de que el fin de las medidas impuestas a los jóvenes en conflicto con la ley no tiene el mismo fin que las penas impuestas a los adultos. Uno tiene una finalidad punitiva, en menores tiene una finalidad educativa. Luego, la Convención de los Derechos del Niño está regulando en su artículo 37, en su artículo 40, que cuando se aplique la medida, primero que la medida de privación de libertad sea la medida excepcional, luego que cuando se aplique sea por el menor tiempo posible, y cuando le dice el menor tiempo posible no le delimita tiempos, le queda al juzgador determinar cuánto es el menor tiempo posible. ¿De dónde surge precisamente la propuesta? Bueno, ya tenemos la aplicación, son 7 años máximos en este momento de internamiento. ¿De dónde surge? ¿Hay alguna relación proporcional respecto a lo que se aplica a los adultos? Sí, permítame, William, porque todavía hay un mensaje equivocado en relación al tiempo. Ya. Cuando yo analizo el artículo 15 en su inciso último, que dice que 7 años es el plazo máximo para imponerle a un menor, ello no quita que en la realidad, que en la práctica, hay jóvenes con 3 sentencias de 7 años cada una. Tenemos los jueces de ejecución cómputos, porque nosotros recibimos las sentencias emitidas por los jueces de menores, y cuando un juez le ha puesto a un joven 7 años, otro juez le ha puesto otros 7 años y otro juez le ha puesto otros 7 años, el juez de ejecución de medida integra en un cómputo
las 3 sentencias. Eso ha dado lugar... Pero eso es una violación a la ley. Es una violación a la ley. Eso es gravísimo lo que usted está diciendo, licenciada. No, pero yo quiero hablar de lo que está sucediendo en los tribunales de menores. Sí, sí. O sea, yo no estoy en este momento cuestionando si eso es grave o no es grave. Claro, bueno, de todas maneras, Jaime, vamos a escuchar el análisis. Yo estoy hablando de lo que está sucediendo en los juzgados de ejecución de medidas, precisamente por no haber una regulación en la ley sobre lo que es la acumulación de procesos, que yo siempre he señalado ese vacío legal de que al no existir una regulación sobre la acumulación de procesos, da lugar a que algunos jueces integren todas las sentencias y podamos tener cómputos hasta por 21 años de privación de libertad y otros jueces hagan prevalecer lo dispuesto en el artículo 15, que dice que las penas no pueden ser mayor de 7 años. Ahora, pero sí, entonces hay en este momento jóvenes condenados con 21 años, por ejemplo. Sí. Con 21, con 14, hay jóvenes que inclusive tienen la medida de internamiento por 7 años y dentro del centro de internamiento cometen otro hecho delictivo, lo vuelven a procesar, le vuelven a imponer una pena y eso va haciendo una sumatoria de años. Entonces, cuando yo veo las propuestas, analizo que estas personas deberían mejor de conocer el campo, porque inclusive el día de ayer escuchaba a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia opinar, y en los procesos de menores ni siquiera entran al conocimiento de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia porque no hay casación en los procesos de menores. Entonces, eso deberíamos en este momento, en primer lugar, contar con toda esa información que yo estoy proporcionando, que realmente no quiero entrar en el análisis si eso es grave o no es grave, sino que está sucediendo. Y otra situación es, veamos los aspectos donde hay vacíos en la ley, reformemos ahí, veamos de qué forma pueden haber otras estrategias para que quede legalizada ese incremento de pena que se está proponiendo. Bueno, perfecto. Bueno, Jaime, planteadas así las cosas, en términos prácticos ya está ocurriendo entonces la aplicación de más años de cárcel a los menores. Se suponía que hay un límite de 7 años, pero como dice la licenciada Díaz Santos de Escobar, o sea, sí, en términos prácticos ya ocurre. Sí, pero esto que la licenciada está diciendo, primero que nada, eso es como ella bien lo ha dicho, una decisión que algunos jueces de ejecución, como en el caso de ella, han estado tomando en la práctica. Es decir, ellos han estado incrementando de hecho, de facto, es decir, sin base legal, sin base jurídica, sin base doctrinaria y sin base científica, un incremento de una penalización que la ley ya establece que es un máximo de 7 años por cada delito, eso es cierto. Y además, debo aclarar que no son todos los jueces de ejecución de medidas, son algunos jueces de ejecución que han estado haciendo esta aplicación práctica. Y no son todos, creo que no es la mayoría, o no sé si son la mayoría, pero no son todos. Y además también debo aclarar que en la opinión de un grupo importante de los jueces de menores, esto no debería estar ocurriendo. Pero no es solo por la opinión de ellos, sino que además, porque en esta situación no es que existe un vacío legal, como la licenciada lo plantea, con mucho respeto, pero a mí me parece que no, que aquí no hay ningún vacío legal. ¿Qué ocurre entonces? Sino que aquí lo que debe haber es una aplicación supletoria de un principio básico del derecho penal que está en el Código Penal, y la aplicación supletoria de la legislación penal común, es decir, del Código Penal y del Código Procesal Penal, está habilitado en la misma Ley Penal Juvenil. Dice que cuando hay algún supuesto vacío, cuando algo no está claramente en la Ley Penal Juvenil, debe remitirse a los principios, a las disposiciones del Código Penal o del Código Procesal Penal Común. Y ese principio esencial que está en el Código Penal es el que establece el límite máximo de la penalización de cualquier persona. Una persona puede tener una acumulación de varios delitos, pero si ya se le condenó por uno, o se le condena por un concurso real o ideal de delitos, no puede pasar el techo, el límite máximo. Cuando en nuestro país hace poco el máximo eran 30 años, por ejemplo, no podía pasarse de 30 años en el caso de un adulto, aunque tuviera 10 homicidios. Ahora, lamentablemente, la pena máxima es de 75 años, pero en todo caso, para adultos, ningún juez de adultos ha dicho
los jueces de sentencia lo que han puesto es simbólicamente sentencias de hasta 100 años algunos, pero han dicho en todo caso no se puede pasar del límite máximo de 75 que la ley dice en algunos casos, y otros jueces han dicho no puede pasarse de 30 años porque si no sería condenarlo a una pena perpetua. En el caso de adolescentes, el límite lo establece la ley penal juvenil y en todo caso los jueces de ejecución debieran hacer una interpretación integral de todo esto, basándose en ese principio de un límite máximo que hay para la penalización y no poner más de 7 años. Eso es lo que debería Ahora, estar ocurriendo. pero el asunto es entonces, Jaime, que hay algunos jóvenes que pueden haber cometido 3 homicidios, por ejemplo, 4 homicidios, Sí. y al final entonces resulta favorecidos porque ellos van a cumplir, lo que deben de cumplir son 7 años. Pero entonces, ¿cómo abordar esos casos reales que ocurren también? Hay jóvenes que han cometido muchos delitos, pues, y al final entonces con 7 años, pero habría que ver el perfil, o sea, en 7 años, ¿qué tanto podrá contribuir para que él cambie su conducta, por ejemplo? Sí, pero es que aquí entonces hay que remitirse a lo que muy bien ya la licenciada ha planteado, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, no solo de las sanciones o de las penas o llamadas medidas que hay en la ley penal juvenil, sino en la finalidad de todo el proceso, de toda la justicia penal juvenil, y que también está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los instrumentos internacionales complementarios. Y en justicia penal juvenil, la finalidad no es la misma, no es retributiva, no es punitiva la sanción, sino que es ante todo socioeducativa, se persigue un fin. Hay que pensar también en este tema, siempre hay que pensar en lo siguiente, es lo mismo sancionar a 3 años de internamiento a un adolescente que a un adulto, es el mismo impacto que tiene una persona que está en la flor de la juventud, por decirlo, en la flor de la edad, digamos, en aquella edad en la que se va a definir claramente su posterior conducta, porque la adolescencia es eso, ¿no? Hay estudios científicos sobre estos que han demostrado que por cada año que pasa un adolescente privado de libertad, habría que multiplicarlo por 3 o por 4 en cuanto a sus consecuencias prácticas y en cuanto al impacto que tiene en su desarrollo como ser humano, porque no es lo mismo estar en los años de la adolescencia interno, 6 meses, 1 año, 3 o 7 años, que estarlo cuando ya es una persona totalmente madura, totalmente desarrollada, ¿no? Es decir, la severidad de la sanción penal en materia de justicia penal juvenil no radica en equipararlo, en hacer un parangón, una comparación con lo que pasa con los adultos, sino que se ha establecido justamente este límite máximo de 7 años, que es el estándar por el que anda la mayoría de los países de América Latina y de Europa, porque de acuerdo a las Naciones Unidas, la edad máxima de la juventud es a 25 años, se entiende juventud sí, entre 15 y 25. Entonces, se le da la oportunidad para que en ese periodo máximo esta persona pueda tener una oportunidad de reinsertarse. Ahora, pero no en el fondo hay un premio para un joven, digo un premio entre comillas, desde luego, para un joven que ha cometido 4 homicidios, por ejemplo, y que al final se le apliquen 7 años de cárcel. Y es más, el hecho de que finalmente esto puede incluso estimular a que más adultos entonces se vean con la posibilidad de provocar que más jóvenes se involucren en este tipo de hechos delictivos, sabiendo entonces que a un menor se le va a aplicar solo 7 años, entonces dice, bueno, puedes matar 15, 20 personas y no hay problema, pues porque te van a aplicar solo 15 años. No, yo no lo veo así de ninguna manera, porque eso sería exactamente lo mismo que, primero, si lo planteamos en el caso de un adulto, será un aliciente acaso que o será una manera de contrarrestar la criminalidad en los homicidios, que pongamos la cadena perpetua, o pongamos, como ahora ya se tiene, 75 años por un homicidio si ha sido a continuación de un secuestro. Hemos hecho de nuestra legislación penal la más dura de toda América Latina. Hemos roto con nuestra tradición ancestral y por años estuvo, aún en los periodos más duros de la guerra, a nadie se le ocurrió elevar el límite máximo de 30 años para el homicidio agravado y el homicidio de otro tipo, el asesinato. Antes estaba la categoría de asesinato. Hoy los legisladores se han dado el gusto cambiando cada 3 años, cada 2 años, incrementos al homicidio agravado, y tenemos ahora hasta 75 años, como decía. Ahora veamos en la práctica, se ha logrado detener el homicidio, y es todo lo contrario, han subido. Entonces con eso se demuestra de que en realidad con el incremento penal, con el macropenalismo, con estas tendencias de incrementar penas, por un lado ni estamos deteniendo la criminalidad,
pero sí estamos vulnerando principios, derechos, garantías, o como pasa en la práctica en el caso de los juzgados de ejecución, que también hay una confusión, pues porque me parece que lamentablemente hay una confusión, no exactamente un vacío, pero una confusión que los ha llevado a pasar un límite que la ley está señalando. Bueno, quedémonos en ese punto porque necesitamos en este momento hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. La niñez es el futuro del país, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que tratar con especialidad. Que se haga justo en la condenación, pues sí, parejo, ¿verdad? Que sea por lo que sea. Yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque necesitan una segunda oportunidad.